Pensar que estuvimos recordando el nombre de Cristo y bueno, también en el día de ayer, gran parte de la humanidad recordó el nacimiento de Cristo. La humanidad, la parte que pertenecemos al Dios verdadero, ¿no? Porque mucha gente, si recordó algo, no sé, qué le quedó después de la noche del 24, se usa para mucha cosa y es bueno que los hijos de Dios tenemos un tiempo diferente ahí en Nochebuena, ¿no? Y, y es buen ejercicio recordar ese Dios grande, maravilloso, que se hizo hombre para ocupar nuestro lugar, ¿no? Ahí hablaba Néstor de la fe y a través de la historia, em, la fe en Cristo es muy similar y hay características que se cumplen también de la humanidad, la forma de ver a Dios, generalmente de no considerar al Dios verdadero, de rechazar la propuesta de Dios. Y la humanidad no cambia, ¿no? El hombre es parte de su humanidad y nosotros vez tras vez repetimos lo mismo, ¿no? Y Romano es una carta que escribió Pablo allí a la iglesia que se encontraba en Roma. Según dice, no tenía mayor cantidad de romanos, sino que había de diferentes partes, lugares, muchos judíos también. Y es una carta que es muy actual para el día de hoy. Vamos a seguir con el capítulo 1. Estuvo Néstor tratando los últimos pasajes y hoy tocaría desde el versículo 24 hasta el 32. Vamos a leer esos cortos versículos que dice así la palabra. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles, degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí castigo, el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles, no tienen compasión.
Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Oramos nuevamente para que el Señor traiga luz sobre este pasaje que tenemos para tratar esta noche. Dios amado, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque como hablábamos, estamos en una humanidad, en un tiempo donde vez tras vez se repite, oh Dios, lo mismo, el hombre bajo pecado, bajo maldad, con decisiones apartadas, lejos de ti. El hombre, una humanidad que no cambia, aunque en este mundo em, se piensa que el ser humano mejora, que el ser humano ha progresado, que el ser humano se ha desarrollado, que como sociedad, como civilización hemos crecido, pero tú nos muestras, Padre amado, la triste realidad del ser humano, de cada uno de nosotros, sin ti, oh Dios, sin conocerte a ti, sin la influencia tuya, oh Dios, en nuestras vidas, sin el trabajo tuyo, Padre, para cambiarnos, para transformarnos, para perdonarnos, para salvarnos, para quitarnos del infierno, Padre, donde nacemos y tener vida eterna, y tenernos una presencia estables, que tanto tú transforme, cambie, que tú obres en salvación en aquellos que conocen, tomado la decisión de Cristo, tú obres seguimiento de aquello que somos tus, que seamos transformados y no seamos igual a lo que entramos. Gracias. Amén. Muy bien, estábamos escuchando em, los domingos anteriores. Hay unos versículos previos a este pasaje que leímos y hablaba Néstor ahí de la idolatría del ser humano, ¿no? Y decía Néstor que el Señor tenía que tortearnos a veces, algo así, darnos unos golpes, porque si uno saca la mirada de Dios, si uno deja de adorar a Dios, vamos a estar adorando ídolos. Y ustedes van a decir, pero hermano, esto no es una iglesia católica. ¿Cómo vamos a adorar ídolos? Pero todo aquello en mi vida y en tu vida que le quite el lugar a Dios es un ídolo. Y es interesante ahí en los versículos 19 y 21 que leyó Néstor, me llamó la atención, porque dice así, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Y dice el 21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. O sea que conocen a Dios como tú y yo. Han escuchado mucho de Dios. Han estado en contacto con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Han palpado las bondades, el poder de ese Dios. Lo han visto. Han estado relacionados con personas que conocen a Dios. Pero
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con estas personas? No lo han adorado, no le han dado gracias. Hermano, hermana, ¿cuál es tu adoración? ¿Qué es lo más importante? Eso, reflexionar, ¿qué es lo primero para mí? ¿Qué me mueve en la vida esta que Dios me ha permitido vivir? ¿Qué me motiva? Puede ser, como creo que mencionaba Néstor, puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser el dinero. No precisa ser mucho o poco, porque en los días de hoy todo el mundo, mucha gente anda corriendo detrás del peso. No precisa ser mucho, puede ser poco dinero, pero puede ser el centro de tal vez las amistades, tal vez relacionamiento de pareja, tal vez cuadro de fútbol, tal vez pasatiempo, tal vez aquellas cosas que nos hacen pasar un rato, entre comillas, alegre, donde nos saca de la realidad, como puede ser el tema de la droga, el tema del alcohol, el tema de un relacionamiento, como dijimos, de pareja, donde sirve para un rato, pues se descarta, ¿no? Entonces, nosotros podemos estar escritos en este pasaje, podemos estar mencionados aquí, incluidos en esto. Entonces, es bueno que miremos este pasaje no para apuntar con el dedo a otro, porque este pasaje trata mucho el tema sexual. Y el tema sexual, como todo tema, puede ser un ídolo también, una obsesión por una persona, una desviación en, en cuanto al entendimiento de lo que Dios quiere para tener un relacionamiento sano con otra persona. Y, y hoy estamos bombardeados, los chicos, en la escuela, en el liceo, en las pantallas, estamos bombardeados con el tema de la ideología de género. Y qué importante es tener bien claro qué dice Dios en cuanto a la sexualidad. Y en este tema, como les decía hace un ratito, ninguno está libre de errar, porque Dios estableció una forma y una manera para el relacionamiento entre las personas y específicamente en el tema sexual. Ustedes saben que el sexo no es pecado. Puede estarlo escuchando a través de YouTube o Facebook una persona que no conoce a Dios o tal vez alguien que es ateo y alguien que piensa
que se maneja a su forma y manera en cuanto a toda decisión en la vida y hace como quiere y se le antoje en cuanto a su persona. Pero Dios ha dejado principios establecidos en la palabra para que nosotros podamos manejarnos. Em, Dios cuando creó al hombre y a la mujer, Dios nos hizo seres sexuales. Em, el tema del sexo que Dios creó fue para reflejar la imagen de Él. Dice que Dios hizo un hombre y después hizo que ese hombre cayera en sueño profundo para crear a la mujer. De la costilla de Adán crea a la mujer, sexo femenino. Entonces Dios ahí creó al hombre y a la mujer a su imagen. Gracias. Y ahí en las versiones más antiguas dice varón y hembra, ¿ah? Hombre y mujer. ¿Ah? Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y Dios pensó en un relacionamiento sexual entre ellos. Pero la imagen de Dios es hombre y mujer. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hoy hay tanta confusión en cuanto a qué es o cuál es la forma de relacionamiento sexual entre las personas? ¿Por qué hay tanta confusión? Primero porque Satanás, el enemigo de Dios, Dios lo creó con un objetivo, pero en su orgullo decidió ser más que Dios y Dios no conoce el pecado. Dios no tolera el pecado. Dios resiste, condena el pecado. Pero ese Dios es un Dios que nos ama. Ese Dios es un Dios que nos llama a su presencia, pero nos llama a ir así con nuestro pecado, nos llama a ir con nuestra maldad, porque Él envió a Jesucristo, el Dios que recordamos en estos días, en el día de ayer, se hizo hombre en la persona de Jesucristo, ese niño que se limitó a la condición humana para dar a conocer al Dios verdadero y mostrar su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, igual decidió morir por nosotros y resucitar al tercer día para darnos perdón y vida eterna. Entonces, nosotros no somos quienes para juzgar a nadie en cuanto al pecado. Dios es el que juzga el pecado, porque Dios es un Dios justo, es un Dios santo y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, con este tema que estamos hablando, la humanidad se está cayendo a pedazos, pero no es desde que algún inteligente decidió idear y pensar en una ideología de género, que tú decides lo que quieres sobre tu cuerpo. No, el que decidió sobre el cuerpo es Dios, que puso un hombre y una mujer sobre la tierra. Y el hombre, igual que el enemigo de Dios, que Satanás, quiere ser más que Dios y quiere tener la autoridad sobre su vida y mandarse y vivir a su antojo y acorde a lo que las emociones y los sentimientos, las decisiones quieran. Pero Dios estableció un relacionamiento sexual con un compromiso entre un hombre y una mujer. ¿Qué pasa? Esta humanidad
a través de toda la historia, al estar cada vez más lejos de Dios, han conocido a Dios, han escuchado de Dios, pero no le han tenido en cuenta. El apóstol Pablo le dice, han estado en contacto con la verdad, han vivido la verdad, han tenido oportunidad de conocer la verdad, porque Dios se revela a todo el mundo. Nadie tiene excusa, dice la palabra. Dios se ha dado a conocer a través de las cosas creadas, dice la palabra. Dios se ha dado a conocer a través de la historia de los hombres, los profetas, hablando una y otra vez de quién es ese Dios, quiénes somos nosotros pecadores y cuánto precisamos del amor, del amparo, del perdón de ese Dios por nuestra naturaleza caída, lejos de Dios. Pero el hombre le ha dado la espalda a Dios. Dios ha hablado muchas veces, dicen Hebreos, y de muchas maneras, y hoy nos ha hablado por el Hijo. Por ese, como les dijimos, como estoy mencionando que en el día de ayer recordamos que se hizo hombre para ocupar nuestro lugar en la cruz y perdonar nuestro pecado, morir en nuestro lugar, cargar nuestro dolor, nuestro sufrimiento, cargar nuestra soledad. ¿Para qué? Para ponernos en la misma presencia de Dios, ese Dios que en la persona de Jesús murió en la cruz y al tercer día resucitó. Cargó nuestro pecado para que nosotros podamos vivir para Él y podamos vivir libres de nuestro pecado, libre de nuestras malas decisiones, libre de la destrucción que el pecado nos causa. Cada uno de ustedes y yo tenemos que decidir, o cada ser humano en la vida tiene que decidir. Dios ha plantado los principios, Dios ha hablado, Dios ya te ha manifestado lo que es correcto, lo que te hace bien y lo que te hace mal. Pero la decisión la tomas tú. Yo tengo que tomar la decisión en esta vida. Yo tengo que elegir en esta vida qué voy a hacer, si adorar a Dios o si yo me voy a poner en el centro de adoración en mi vida. Si aceptar la propuesta del Dios verdadero o rechazarla. Si vivir a la forma de Dios o vivir acorde a mi forma. Si adorar al Dios verdadero o adorar ídolo. Eso es lo que el apóstol está mencionando allí a la iglesia hace 2000 años. Lo mismo que se menciona en el día de hoy. Dios quiere ser el centro en nuestras vidas. Muchas veces nos preguntamos por qué hay tanta confusión en nosotros, por qué hay tanto dolor, por qué hay tanta tristeza, por qué hay tanta soledad, por qué hay tanto engaño, por qué hay tanta depresión, por qué hay tanta falta de cosas que anhelamos pero no tenemos, por qué hay tanta falta de motivación, por qué. Porque no estamos en el centro de la voluntad de Dios. Nuestras emociones, nuestra inteligencia, nuestras decisiones, nuestro cuerpo, nuestra vida no está en el centro de la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que ocupan en nosotros el lugar de Dios, pero hemos dejado de entrar a la presencia de Dios. Hemos dejado a Dios de lado y Dios siempre está. Dios está presente a nuestro lado, pero nosotros nos hemos corrido. Cada vez nos corremos más de su presencia. Y el apóstol les menciona que necesitamos estar cerca de Él porque puede pasar de que Dios abandone a aquellos que le rechazan. Que Dios deje de lado a aquellos que no le importe la vida que Dios tiene
para ofrecer. Y Dios va a abandonar a muchos. Dice la palabra que ancha es la puerta de perdición. Dios va a abandonar a mucha humanidad porque le han rechazado, no porque Dios decida abandonar, es porque Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Dice que angosta es la puerta de salvación. Pocos son los que se salvan. Muchos se pierden. ¿En qué lugar estás tú? ¿Estás en la multitud o estás en el grupo de los pocos que tenemos el privilegio porque Cristo nos ha salvado, porque nos hemos confrontado con el pecado y nuestro pecado nos ha hecho caer ante la presencia de Dios y decir, Señor, sálvame. Sin ti estoy perdido. Señor, quítame del infierno. No quiero ir ahí. Quiero estar en tu presencia. Pero puede pasar que hayas conocido a Dios. Puede pasar que hayas estado años en relación con la verdad de Dios y aún no te hayas decidido por adorar, entregar tu vida al Dios verdadero. Solo tú sabes y Dios si Él es el centro en tu vida o si hay otras cosas que están quitando el lugar de Dios. Dice que Dios los abandonó. Los abandonó. ¿Por qué los abandonó Dios? Dios los abandonó porque no quisieron la vida de Dios. Porque blasfemaron contra el Espíritu Santo de Dios. El rechazo continuo a Dios por sus acciones que eran erradas, que eran de abominación a Dios, de desprecio a ese Dios santo. Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. ¿Qué es lo que quiere tu corazón? ¿Qué anhela tu corazón? Dios está trabajando en tu vida. Dios te está hablando. Dios te está llamando a su presencia. Dios quiere salvarte, rescatar tu vida de lo más hondo. Pero ¿es tu corazón de Cristo? ¿Tu corazón le pertenece al Señor? Estas palabras eran para la iglesia en Roma. Estas palabras eran para las personas que habían escuchado la verdad, que año tras año eran confrontados con la verdad. ¿Cómo está tu corazón? Dice que sus cuerpos eh, fueron usados para cosas viles, degradantes entre sí. Hoy estamos en un mundo virtual. Hoy, a través de la pantalla, es tremendo cómo se palpan esos ídolos que van en contra del Dios verdadero. Adiel, ¿tú ibas a apuntar algo? Sí. Bueno, después está. Sí.
Sí. Em, no se escuchó, no sale por internet lo que Adrieli mencionó. Em, Siempre ante la pregunta que hizo Adrieli, el hombre sin Dios, eh, pasa por situaciones que nos causan mucho dolor, ¿no? Ya sea, como nos comentaba Adrieli, confusión, depresión, soledad, eh, falta de entendimiento de lo que Dios quiere. Y, y con el tema de la depresión, tendría que haber un especialista para explicar la situación clara, ¿no? Pero mucho en nuestra vida, mucho, Adrieli, en nuestra vida, es porque conocemos la verdad, pero realmente nos cuesta creer a lo que Dios nos ha dejado escrito. Nos cuesta tomar decisiones en base a lo que Dios ha prometido. Y cuando uno falla en esto, como decíamos al principio, uno puede tener una vida donde saca a Dios, entonces pone otras cosas que pueden ser ídolos o cosas que ocupan el lugar de Dios y hacen que nuestra visión de Dios no sea la perfecta, no sea la real. Entonces uno dice, bueno, por lo que estoy pasando, ¿es culpa mía o de los demás? Hay situaciones en la vida que tenemos que pasar por el pecado de otro, por culpa de otro, pero también es bueno que a la luz de la palabra, Adrieli, nos analicemos qué cosas hay en nosotros que también nos producen esa situación de, de soledad, de depresión, de, eh, de confusión, ¿no? Y lo encontramos en la palabra, ¿tá? La Biblia es la que nos muestra la realidad de si estamos corridos de Dios o no. La palabra de Dios es la que nos enseña, ¿no? Ahí nos muestra el pecado, en qué cosas fallamos, como en este caso con la iglesia ahí a los romanos que conocían la verdad, habían escuchado la palabra, habían permanecido en la verdad, pero al final tomaban decisiones que iban en contra de lo que Dios decía. Y lo que hacían ellos era un cambio de la verdad. Ahí en el versículo 25 dice, había un cambio continuamente de la verdad. Dios dice, bueno, el relacionamiento entre pareja tiene que ser hombre y mujer. Lo que Dios ha creado para manifestar, para mostrar, dar a conocer esa imagen es un hombre y una mujer. Pero, ¿qué pasaba con ellos? Em, en lugar de creer en esa verdad, creían en una mentira. Entonces, como creen en una mentira, ay, bueno, pero ¿y por qué no, no se puede un relacionamiento entre personas del mismo sexo? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo errado? ¿Pero por qué? Porque sus mentes ya están entenebrecidas, ya están ciegas. ¿Por qué? Porque rechazan la verdad. Porque lo normal, lo natural es ese relacionamiento entre un hombre y una mujer. Y si uno se pone a pensar con mis alumnos en el liceo, sin hablar de Dios, porque no me corresponde hablar en un salón de clase, como no podemos, sí podemos hablar de Dios, pero no llevar al alumno a que se incline hacia lo que nosotros creemos, ¿no? Porque
en una institución de secundaria se trata el tema de la Biblia, pueden elegir para tratar diferentes hombres de la Biblia. El tema Dios se trata en filosofía, pero un día me dice una alumna, sí, profesor, porque usted, una de las cosas que yo veo en usted es que trata de demostrar a Dios o de convencer a la gente sobre Dios. Digo, no, digo, la verdad que en eso, digo, estás errada. Yo, en cuanto a mi forma de vida, cómo me manejo, he transmitido, ¿no? Que me guío por lo que Dios dice a través de la Biblia, pero no trato de convencer, al contrario, si alguien quiere hablar conmigo, podemos charlar el tema afuera, ¿no? Pero eso, yo me di cuenta que la gente percibe la verdad de Dios. Cuando uno con la vida transmite lo que Dios dice, pero lógicamente rechazan a Dios, ¿no? Y rechazan a Dios específicamente porque tenía varios alumnos que han sido engañados y han decidido creer el engaño de que, bueno, si es un hombre puede interesarle un hombre y si es una mujer le puede interesar una mujer. O sea, han cambiado la verdad de Dios por una mentira y Dios los ha dejado para que realmente lleguen a un punto en que sus mentes estén totalmente entenebrecidas, confundidas, ¿no? Pero acá lo deja claro el apóstol Pablo que ya sus vidas es una adoración continua, ¿no? A lo que es opuesto a Dios. Ya rinden culto, dice, y sirven a las cosas en lugar de al Creador. Ustedes saben que la religión católica es muy común el hacerse imágenes para adorar y sacar el lugar de Dios y adorar cosas muertas que no tienen vida, ¿no? Pero es interesante que nosotros pensemos en lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida. Si sacándole el lugar que Dios debe tener en nosotros, si no nos hemos desviado, ¿no? Sobre inclinaciones, sobre servicio, adoración, aquello que es en contra de Dios. Y eso es, esa forma de vida, esas decisiones, hace que la persona sea condenada por Dios, donde Dios quiere rescatar al ser humano, pero sea condenada para una vida sin Dios por la eternidad, ¿no? El infierno donde Dios quiere sacar a las personas, donde Dios manda a todos aquellos que le han rechazado y que no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Y bueno, y Dios dice que los ha abandonado, Dios dice que los ha dejado, Dios dice que les ha permitido, ¿no? Porque Dios si quiere puede fulminar, destruir a quien quiera, pero dice que les ha permitido que en sus pasiones vergonzosas sean perdidos, sean destruidos, ¿no? Y no solo de los hombres habla, sino de las mujeres también, que han dejado la forma natural. Y cuando les contaba sobre los alumnos, una de las cosas que me decían, lógico, al tener la mente enredada por todo este bombardeo que hay de que sí, que está bien con este tema de la ideología de género, cada uno decide qué hacer con su cuerpo, con su vida y qué está mal si a un chico le gusta a otro chico y si a una chica le gusta otra chica, cuál es el error, porque la mentira ha sido tan grande, ¿no? Entonces, Dios dice que han dejado el uso natural de las cosas, ¿no? Una vuelta en un grupo me pasó el tema que les decía, pero muchachos, piensen un poquito, digo, yo tengo mis principios, porque pasó una situación ahí de una persona que, bueno,
había que llamarla por otro nombre que no era el nombre natural de nacimiento, ¿no? Y eso era a nivel de toda el grupo de docentes, ¿no? Entonces se podía llamar por el apellido también. Entonces acostumbraba a llamarla por el apellido. Y se dio en esos días, por esa resolución que hubo, se dio varias charlas ahí con los alumnos. Y una de las cosas que le decía, digo, pero digo, yo respeto a la persona, respeten mis principios también, ¿no? Porque si uno piensa, por ejemplo, en lo natural de un avión andando por el aire, un auto andando sobre la tierra y un barco sobre el agua, me parece que nadie hace fuerza para que se ponga el transatlántico en la avenida Brasil con rueditas y empiece a andar, o que el avión aterrice en la avenida Uruguay y levante vuelo, o sea, o que el auto ande con las ruedas para arriba, o sea, es uso natural de las cosas. Entonces, digo, por qué se toca la creación de Dios para así modificar y hacer inventos y cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido, ¿no? Entonces, es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener presente, ¿no? ¿Qué es lo que Dios ha dicho? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que destruye? ¿Qué es lo que afecta? Para entender cómo la persona sin Dios piensa y decide cómo actúa, cómo tenemos que eh, decidir, cómo tenemos que actuar los que somos hijos de Dios, ¿no? Pero con este tema, con el tema sexual, es importante que nosotros como hijos de Dios pensemos en nuestra intimidad, ¿no? En el relacionamiento que tenemos nosotros y como personas, cómo nos estamos manejando, ¿no? Por ejemplo, el tema de las redes. ¿Tá? Tengamos cuidado los que son jóvenes y también los que estamos casados. Cuidemos ese tema en la intimidad. Hoy escuchaba un hermano predicando y decía eso, que uno tiene que ser, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos con la familia, igual a cuando estamos solos frente a las redes sociales, por ejemplo. Eso es el tema de la integridad, ¿no? En la intimidad nuestra somos íntegros, igual nos manejamos igual que cuando estamos con los demás, o estamos mostrando una cara y ocultando otra. Bueno, creo que esto va específicamente para hacernos pensar, ¿no? Que muchas veces fallamos en todo este tema del relacionamiento interpersonal y sexualmente, ¿no? Es bueno que pensemos esto porque toda forma o toda vida nuestra que esté opuesta a los principios que Dios ha establecido sexualmente es pecado, ¿no? Y es condenado y es digno del infierno, es digno de la separación de Dios, incluso hasta un pensamiento que pase por nuestra cabeza, ya estamos ofendiendo a Dios, ya estamos pecando, como el Señor les dijo a aquellos hombres, ¿no? Que si ya un pensamiento, ya hemos pecado con nuestra mente, con nuestro corazón, mirando a una mujer, ¿no? Que no sea la esposa nuestra o los que son solteros, que no sea la persona que Dios en el futuro les va a presentar, ¿no? Ya eso es adulterio, ¿no? Y es importante que entendamos cómo manejarnos sexualmente para dentro de los principios y los parámetros de Dios, ¿no? Porque dice claro, ¿no? Que hay mucho desorden en este tema en cuanto a lo que Dios ha establecido, a la verdad de Dios y la forma que el ser humano, el hombre sin Dios, vive, ¿no? Y, y uno puede ver eso promocionado de todas formas
en las redes sociales, en los relacionamientos interpersonales, por ejemplo, en un trabajo, en una institución, en una escuela, en una fiesta, en una reunión. Entonces, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿cómo nos comportamos, ¿no? En el relacionamiento em, sexual, ya sea por mensajes de texto, ya sea por miradas, ya sea por palabras, ya sea por formas de vestirnos, formas de mostrarnos hacia el otro. Este es un tema muy práctico, ¿no? Pero podemos fallar y hemos caído y hemos errado y hemos ofendido a Dios muchas veces y Dios quiere que entendamos realmente, ¿no? Y sobre todo aquellos chicos que están desarrollándose, Dios quiere que tengan bien claro, ¿no? Que Dios pensó en un hombre para aquella chica y en una mujer para aquel chico, ¿no? Para que puedan formar un matrimonio acorde a lo que Dios ha establecido. Y vuelve a repetir ahí en el versículo 28 que Dios los abandonó, que Dios los dejó, que Dios llegó a decir hasta aquí basta, ¿no? Y es interesante que la característica de las personas que están en contra de estos principios que Dios ha establecido, usaban sus cuerpos para lo vil, para lo inmundo, degradante, cambiaban la verdad de Dios por la mentira, adoraban cosas creadas por Dios, no al Creador, pasiones ordenadas, relacionamientos sexuales, mujeres, hombres. Todas esas son las características, perdón, de vivir fuera de lo que Dios ha establecido. Idolatría, ¿no? Poner en lugar de Dios un relacionamiento totalmente fuera de lo que Dios ha establecido. Y bueno, se da como consecuencia, como menciona ahí de los versículos 28 al 31, que Dios los deja de lado, ¿no? Y después, consecuencia de eso también muestra lo que es todo tipo de perversiones, ¿no? Bueno, pecado, avaricia, odio, envidia, homicidios, que no quiere decir incluso que hayan matado a alguien ya con la mente, con el corazón, odiando a alguien, deseándole la muerte a alguien, ya ahí han pecado y han ofendido a Dios, ¿no? Engaños, conductas maliciosas, chismes, el hablar de uno y de otro, eso también está condenado por Dios. Todo lleva a una destrucción, a una decadencia tal que solo Dios puede perdonarnos cuando nos volvemos a Él, cuando dejamos el pecado, cuando lo miramos a Él clamando por perdón a través de Cristo en la cruz. Entonces dice que son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Es importante que nosotros nos analicemos y pensemos, si somos hijos de Dios y Cristo ya nos ha salvado, que vivamos lejos de todo este pecado, de toda esta idolatría, de toda esta forma de vida que es de engaño y mentira, destruir la verdad de Dios. Se inventan nuevas formas de pecar, dice, y desobedientes a los padres. Acá hay unos cuantos hijos. Es importante que seamos confrontados con esta verdad de Dios. Desobediencia, una desobediencia que si persiste, 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 cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que son hijos, realmente, bueno, reconozco mi pecado, reconozco la desobediencia tal que está destruyendo la familia, que está destruyendo mi vida, que está yendo contra la verdad de Dios. Eso también dice, no quieren entrar en razón, conocen la verdad, están relacionados con la verdad, están cerquita de la verdad, pero no quieren reconocer, no quieren aceptar, no quieren
dar el brazo a torcer, como decimos, ¿no? No quieren enfrentarse a la verdad de Dios porque tienen que cambiar, porque tienen que dejar el pecado, porque tienen que tomar una decisión de arrepentirse, o sea, si iban caminando para un lado, ir para el otro lado. O sea, son crueles y no tienen compasión. Saben bien, dice, que la justicia de Dios, saben de la justicia de Dios, saben, conocen lo que la justicia de Dios menciona, pero dice que a pesar de que conocen de que esa justicia eh, exige la muerte por el pecado, exige la separación, ¿no? Por el pecado, igual siguen adelante, ¿no? Entonces, Dios muestra que los que cometen tales pecados merecen morir, pero igual lo hacen. Peor aún, dice, incitan a otros a que también hagan. Entonces, eh, hermanos, procuremos que Dios no nos deje de lado. Si somos hijos, podemos contristar el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios puede parar de trabajar, de obrar en nuestras vidas hasta que no nos volvemos a Él. Pero si no eres un hijo de Dios, no pases de esta noche en reconocer tu pecado, abandonar tu pecado y seguir a Cristo. Y si eres un hijo de Dios, ten presente, busca la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios te muestre qué cosa estás adorando, que te están sacando del lugar de Dios, qué cosas son más importantes que te están quitando de la presencia de Dios. Que estás viviendo, como decía ahí, mencionaba y preguntaba Adrieli, en duda, en tristeza, en soledad, en depresión, siempre precisamos a Dios. Precisamos la palabra de Dios, entender la verdad de Dios como esta gente. Estaban ahí con la verdad cerca, pero no eran de Dios. Habían decidido vivir en forma opuesta. Reconoce tu pecado, tu idolatría, porque podemos estar siendo idólatras. ¿Qué quiere decir eso? Sacando el lugar de Dios en nuestra vida. Reconoce, identifica qué áreas de tu vida eh, le has quitado a Dios. ¿Qué cosas te estás guardando tú y no estás entregando a Dios? Vuélvete a Él y verás los cambios del obrar de Dios. Cambios que nos transforman, que nos dan paz, dan felicidad, que nos dan gozo. Y si conocemos personas que están viviendo de esta forma, lejos de Dios, ámalas y diles la verdad. Menciónales, predícales, ora por ellos, para que ellos puedan ser libres también de la condenación. Porque nosotros no somos mejores que ellos. El que es mejor, el que es bueno, es Cristo, que es el que nos cambia, el que nos transforma. Que nuestras vidas sean vidas sinceras, que no haya mezcla, que no haya idolatría, que el Señor esté en el centro de nuestras vidas. Eso era lo que el apóstol Pablo, de parte de Dios, quería atacar allí con aquella. Señor los bendiga.